la discusión con respecto a lo que es el arte desde este quiebre a partir de esta bisagra que implicaba Hegel, y lo hemos venido trabajando a lo largo del siglo XX y del siglo XXI con distintos autores. Y hay un autor que es un autor clásico, es un autor que aporta un posicionamiento y que es un autor citado en cualquier historia del arte, historia de la música, historia del teatro, historia que se vincule a las artes en el siglo XX. Y en especial, como va a decir Peter Bürger en su libro Teoría de la Vanguardia, dice, él le dedica el tercer capítulo, discusión sobre la teoría del arte de Benjamin, y él dice, como es sabido, Walter Benjamin en su artículo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ha descrito los cambios esenciales que experimenta el arte en el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Con el concepto de pérdida de aura, y ha tratado de explicarlo, por el contrario, en el campo de las técnicas de reproducción. Hemos de investigar aquí si la tesis de Benjamin es apropiada para explicar las condiciones de posibilidad de la autocrítica que hasta ahora han sido deducidas del desarrollo del ámbito artístico y de las transformaciones en el ámbito de las fuerzas productivas. Dice, Benjamin parte de un determinado tipo de relación entre obra y receptor que califica aurática, ¿no? Bueno, este concepto básico de este autor vinculado a las publicaciones. Hay unas cartas, ahora se las menciono, sobre que él mantiene con Adorno, porque bueno, van a publicar este ensayo, tiene una cantidad de ensayos, tiene obras, todo el análisis que hace de las obras de Baudelaire, el libro de los pasajes, ¿no? Es decir, analizado y revalorizado en la teoría de la historia y en la concepción de la historiografía, esta idea de una historia contrapelo. Quizás uno de los libros más complejos y más herméticos, que es El origen del drama barroco alemán, que él publica en el 28, un texto, un ensayo sobre el surrealismo, que había publicado antes de que aparezca este texto de la obra. Luego, bueno, ya póstumamente, ¿no? Él fallece muy joven, se suicida. Hay una edición de los textos, de los ensayos que él escribe sobre Bertolt Brecht. Él tiene un contacto y un vínculo con Bertolt Brecht. El análisis de las obras de Charles Baudelaire, en donde le permiten revisar ese siglo XIX, ¿no? En esta presencia de inicio de este nuevo capitalismo que pasaba en el arte, ¿no? Temas ligados al lenguaje, a la razón estética, a la alienación, a la búsqueda de la experiencia, y la experiencia como una experiencia utópica, ¿no? La relación entre lo real y la representación. Es decir, temas actuales, temas que abren caminos y que han llevado a una revisión de los textos, bueno, desde los 60 que se reeditan, ha tenido. Y el otro texto que yo siempre doy en forma conjunta es un texto de Susan Buck-Morss, en donde hace un análisis de la obra de Benjamin, ¿no? Susan Buck-Morss se dedica, tiene una obra muy interesante sobre la escuela de Frankfurt, y bueno, y se dedica a distintos análisis de la obra de Benjamin, en una recuperación para pensar esta contemporaneidad, ¿no? Más hacia fines del 20, principios del 21. Entonces, volviendo a lo que había dicho Peter Bürger,
en el 70, ¿no? En la década del 70, dice, bueno, es un texto medular para pensar este primera parte del siglo XX, este arte de esa primera parte del siglo XX y cómo cómo convive el arte con esta era de la reproductividad técnica, ¿no? Hay un nuevo capitalismo, hay una nueva sociedad que se instala, el siglo XX y el pensamiento artístico no está alejado de ello, el surgimiento del cine, el desarrollo de los que van a ser más adelante, los medios de comunicación, todas bueno, ustedes lo deben haber visto, pero ya dentro de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer tienen una visión crítica de las industrias culturales y en esa visión crítica aparece esa concepción más ligada a lo que sería la visión apocalíptica de estas, ¿no? Hay un texto de los 60, creo, de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados, que ya, bueno, ya está perimido, pero bueno, marca una tendencia o quizás una metáfora para pensar cómo se piensa a las industrias culturales que estaban surgiendo y que si las vemos en comparación a lo que sucede en la actualidad, eran mucho más burdas y más sencillas, ¿no? Hoy por hoy, bueno, hay una construcción de subjetividad, hay una construcción de recepción, hay una circulación de mensajes sumamente compleja, sumamente individualizada y solamente ligada a esto que Shoshana Buffmont llamó el capitalismo de vigilancia, ¿no? O esta época de los algoritmos. Entonces está vinculado, ¿no? Es decir, para pensar en las vanguardias y en las neovanguardias que van a surgir hacia los 60, como concepto, como problematicidad, como una problematización de las categorías estéticas, como una necesidad de historizar las categorías, que es un poco el eje que veníamos planteando, y quizás la categoría estética de la teoría contemporánea del arte, una de ellas es la de vanguardias, ¿no? Que lo hemos analizado y que se conciben en este nivel más teórico. Lo que va a plantear Bürger en su lectura, es decir, ustedes la lectura de Benjamin la tienen, la van a realizar, yo lo que voy a hacer es aportarles otras miradas a esa lectura que cada uno y cada una van a ir haciendo. Para Bürger, quizás dice, lo que intenta hacer Benjamin es traducir el teorema marxiano, según el cual el desarrollo de las fuerzas productivas hace saltar las relaciones de producción del ámbito de la sociedad en su totalidad al ámbito del arte. La mirada que él piensa, uno puede estar o no de acuerdo, quizás esto es una invitación a rebatir o no la lectura que propone Bürger, ¿no? En ese marco de poner, ¿se acuerdan? Diríamos, la teoría marxista clásica, en donde planteaba que el arte en ese nivel superestructural estaría determinado por la estructura, ¿no? Entonces, en esa mirada cuasi de reflejo, que van a ser teorías que va a desarrollar la Unión Soviética a partir de la gestión de Plejánov, porque hay un cambio también, ¿no? En la teorización o en la interpretación de los textos marxistas y desde una mirada ortodoxa y, por el otro lado, estas otras miradas que va a plantear Occidente, ¿no? De estos textos marxistas. Entonces, algunos acusan a Benjamin de caer, de alguna manera, en una
dice, pero esta empresa no carece de problemas, pues con ello la ruptura decisiva en el desarrollo del arte, cuya importancia histórica percibe muy bien Benjamin, sería el resultado de una transformación tecnológica. La emancipación o la esperanza de emancipación quedan directamente ligadas a la técnica. Ahí aparece este contexto que él llama de entusiasmo, ¿no? Que en los años 20 caracteriza a otros intelectuales que venían más ligados a lo que sería la nueva objetividad, en el caso de Alemania, o la vanguardia revolucionaria rusa. Entonces dice, bueno, ¿hasta dónde su optimismo frente a las nuevas tecnologías no está haciendo que hay un cambio en el arte derivado de ello, ¿no? Bueno, uno no lo observa, pero bueno, es interesante estas lecturas para también enfocar, ¿no? Más allá de las cuestiones propias, como la importancia del aura y con respecto a la obra, y en ese sentido este concepto de aura ligado a la inaccesibilidad, ¿no? Ligado a lo que no se agota en las manifestaciones fenoménicas, que es algo que venimos viendo y que pasa a ser como una constante que se viene planteando, ¿no? Ligado a la singularidad, ligado a la autenticidad, que es algo que lo hemos hablado varias veces aquí, ¿no? Entonces, este concepto de aura es un concepto básico y medular en su propuesta estética. Por el otro lado, la relación y la visión que él propone con respecto a las tecnologías, a estos cambios en donde él ubica como un momento bisagra este surgimiento de las nuevas tecnologías y compara la pintura con la fotografía, compara el teatro con el cine, ¿no? Y analiza desde las lecturas críticas, ¿no? Que había planteado el marxismo respecto al capitalismo, retoma esos ejes para analizar estas industrias culturales, ¿no? O este impacto de las nuevas tecnologías en el arte, ¿no? Entonces, desde ahí, dice, el concepto marxiano de fuerzas productivas se refiere al nivel de desarrollo tecnológico, dice Bürger, ¿no?, de una determinada sociedad, que alude tanto a la concreción de los medios de producción en la maquinaria como a la capacidad de los trabajadores para utilizar esos medios de producción. Es dudoso que se pueda obtener aquí un concepto de fuerza productiva artística, ¿no?, aunque solo sea porque es difícil incluir en un concepto de producción artística las capacidades y habilidades de los productores y el nivel de desarrollo de las técnicas materiales de producción y reproducción. La producción artística, sigo citando a Bürger, es sencillamente un tipo de producción de mercancías en el cual los medios de producción material tienen una importancia relativamente escasa para la calidad de las obras, aunque tal vez tengan importancia para la posibilidad de la propia difusión y el efecto de esta, ¿no? Es decir, cómo se modifica la circulación, la recepción. Pero acá la pregunta sería, ¿hasta dónde influye esto en la producción, ¿no? Hay una mirada como muy de compartimentos estancos, ¿no? Como que influyen ciertos aspectos, pero en el aspecto de la producción estas nuevas tecnologías no influirían, ¿no? Porque simplemente implicarían una reproducción. ¿Qué pasa con el cine que comienza siendo, decíamos, industria cultural? Me interesaba también comentar la lectura que hace, la lectura crítica, ¿no?, que hace Theodor Adorno. Theodor Adorno y Horkheimer y Max Horkheimer van a ser directores del Instituto de Investigaciones Sociales. Se tiene que exiliar, se exilian a Estados Unidos y reciben para la publicación en la revista del instituto
se exilian por la presencia del nazismo, ¿no? Y reciben el texto, ¿no? Para leer, para hacer el referato, diríamos, en la actualidad, y dice, entonces le escribe una carta a Adorno que dice, bueno, yo estoy muy ocupado en realidad, me gustaría que lo habláramos personalmente, porque esto las críticas que quisiera hacer al texto me parece que requieren eso, pero voy anticipando. Por suerte se lo anticipó porque no llegó, porque ¿no? él intenta escapar y en el escape fallece. Entonces dice la carta de Adorno a Benjamin. Dice, quizás pueda seguir en principio nuestro viejo método de la crítica inmanente. En aquellos de sus escritos, cuya gran continuidad me parece asumir el más reciente, usted ha separado el concepto de obra de arte como producción simbólica, tanto de la teología como del tabú mágico, ¿no? Dice, me parece arriesgado, y aquí veo un resto muy sublimado de ciertos motivos brechtianos. Que usted traslade ahora, sin más, el concepto de aura mágica a la obra de arte autónoma. La importancia de la autonomía del arte la veníamos hablando ya ligada a la posición teórica kantiana, ¿no? Entonces, acá le está haciendo una crítica a este concepto de aura, ¿no? Es decir, que hoy de alguna manera uno cuando lo lee dice, bueno, sí, propone la concepción de aura y la pérdida del aura, de la obra, qué sé yo. Casi lo dice en forma automática en la lectura, pero es interesante cómo estos conceptos generaban discusiones en el seno de la teoría del arte en su contemporaneidad. Por eso me parece enriquecedor, porque si no parecería como que plantearon un concepto y como que terminamos naturalizando ejes que lo que son discusiones que han demandado muchísima tinta, muchísimas posiciones y que a lo largo de la historia, porque estaban analizando lo que estaba pasando, la complejidad del análisis de lo contemporáneo, en donde los hechos suceden, pero no tenés el marco para observarlo. Entonces, estos distintos filósofos lo que van haciendo es eso, es armar los marcos a partir de los cuales ver, ¿no? Una realidad, una situación que no tenía parangón en la historia. Nada de lo que vivimos ya se vivió, ¿no? Eso es lo más interesante y lo más desafiante de nuestra vida. Entonces, plantea esto, ¿no? Es decir, lo cataloga de brechtiano y dice, no hace falta que le asegure que soy plenamente consciente del elemento mágico en la obra de arte burguesa, tanto menos cuanto que intento una y otra vez revelar la filosofía burguesa del idealismo, a la que se asigna el concepto de autonomía estética como mítica en el sentido pleno del término. Pero me parece que el centro de la obra de arte autónoma no está en la parte mítica, sino que es en el mismo dialéctico, en sí mismo dialéctico. Entrelaza en sí lo mágico con el signo de la libertad. Acá en especial les remito al eje en donde él vincula con Mallarmé y con el arte por el arte. Me parece que el centro de la obra de arte autónoma es una obra burguesa, es decir, a ver, esta gente está analizando esta contemporaneidad en donde el arte, es decir, la obra de vanguardia es una obra burguesa, es una obra elitista, eso lo sabemos, ¿no? Bueno, porque obviamente que se ponen en juego cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con la relación entre el objeto y la representación, lo dado y la representación,
con esta discontinuidad y con esta ruptura de las teorías de la mímesis que desde Platón en adelante han estado sosteniendo un poco las distintas disciplinas artísticas y ha estado de alguna manera dominando, ¿no? Entonces dice, bueno, sigue haciéndole la crítica. En un momento hasta dudan en publicar el ensayo, ¿no? Es un ensayo, yo les decía, clásico, y no estaban muy conformes con andar publicando el ensayo, en especial por los últimos renglones, ¿no? Habla usted del juego y la apariencia como los elementos del arte, pero nada me dice por qué el juego debe ser dialéctico. Pero la apariencia que usted salvó en Otil, aunque ahora no tenga compasión de Mignon y Helena, no, y naturalmente el debate pasa con rapidez y al campo político, ¿no? Ahí lo que le está diciendo es, usted de golpe corta el ensayo y enseguida se inicia en la relación entre estas nuevas tecnologías, las concepciones estéticas y qué pasa con la política, ¿no? Y acá le va a hacer obviamente ruido porque ellos están en Estados Unidos publicando una revista, ¿no? Venían exiliados del nazismo y Estados Unidos, si bien estaba en contra del nazismo, pero estaba también en contra de la Unión Soviética. Y hay un resurgir y una visión positiva, podríamos decir, de repensar para qué el arte. Entonces, acá les saltan, dicen, che, ¿lo publicamos o no lo publicamos? Porque si dialectiza la tecnificación, ¿no? Dialectizar, dijimos, la base del pensamiento desde Hegel, Marx en adelante, es este movimiento dialéctico, ¿no? El movimiento dialéctico implica que frente a un momento positivo aparece un movimiento negativo. La negatividad es parte del proceso de la construcción, para la síntesis dialéctica, ¿no? En ese sentido, las teorías de vanguardia, los movimientos de vanguardia se ligan a esto que, y obviamente la teoría adorniana recupera esa negatividad. Dice, porque si dialectiza la tecnificación y la alienación, con toda la razón, pero no el mundo de la subjetividad objetivada. Políticamente, esto no significa otra cosa que confiar directamente al proletariado, como sujeto del cine, un rendimiento que, según la frase de Lenin, no puede aportar más que mediante la teoría de los intelectuales como sujetos dialécticos, que pertenecen a la esfera de las obras de arte que usted remite al infierno. Entiéndame bien, no quiero garantizar la autonomía del arte como reserva. Y creo, con usted, que lo aurático en la obra de arte está a punto de desaparecer. No solo mediante la reproductibilidad técnica, dicho sea de paso, sino sobre todo por el cumplimiento de la propia ley formal autónoma. Pero la autonomía, es decir, la forma objetual de la obra de arte, no es idéntica con lo que de mágico hay en ella. Igual que no se ha perdido del todo la objetualización del cine, tampoco se ha perdido, ¿no?, de la gran obra de arte. Y si sería burgués y reaccionario, negarla desde el ego está en los límites del anarquismo, el revocarla en el sentido del inmediato valor de uso. Esta posición crítica respecto a la concepción a la mirada que él plantea, qué sé yo, llega, por ejemplo, más adelante, dice, sin duda, la música de Schoenberg no es aurática. Es decir, ¿qué hacemos
no es casualidad de que el arte moderno, que usted contrapone como aurático al técnico, sea de una calidad inmanente, o sea, propia, ¿no?, tan cuestionable como Flaming y Rilke, perdón. Naturalmente, la esfera inferior lo tiene fácil con él, pero si en su lugar estuvieran los nombres de Kafka, de Schoenberg, el problema estaría planteado de otro modo, ¿no? Entonces dice, hay un plus con respecto a esta autonomía del arte, ¿no? Creo que el tema que circula en la carta que plantea Adorno aporta o nos aporta a la lectura del texto de Benjamin la posibilidad de complejizar otro eje propio, otra dimensión que se pone en cuestión en el arte contemporáneo o en las teorías contemporáneas del arte, que es sobre la autonomía del arte, ¿no? Esa autonomía del arte que lleva a movimientos, como decíamos, del arte por el arte, que lleva a movimientos de las vanguardias y a estas categorías que después se surgen ligadas a esto de movimientos de vanguardia, que pone en discusión esa nueva trama que empieza a instalarse, ¿se puede vincular con esta o no? Lo preguntaría Adorno, con esta pérdida del aura que plantea Benjamin, ¿no? Bien, entonces, ejes que me parece que amplían la lectura y la complejizan y la vuelven menos mecanicista a la lectura del texto de Benjamin, que es un texto que, al ser bastante sencillo como está escrito, uno termina haciendo una lectura meramente descriptiva, cuando en realidad tiene un peso a nivel de reflexión con respecto al arte contemporáneo interesante de recuperar.